Everybody know that they kill it. Pollo es una ave grande, redonda y de alas cortas, domesticada a partir de la ave roja de la selva del sureste asiático hace unos 8000 años. La mayoría de las gallinas se crían como alimento, proporcionando carne y huevos. Otros se mantienen como mascotas o para peleas de gallo. Hey, yo, the pizza here. Got a bucket of chicken. Let's do this. Pollo es una ave grande, redonda y de alas cortas, domesticada a partir de la ave roja de la selva del sureste asiático hace unos 8000 años. La mayoría de las gallinas se crían como alimento, proporcionando carne y huevos. Otros se mantienen como mascotas o para peleas de gallo. Tingnan mo, yan mo, Dizon! Ang pangit ng pagmumukha mo! Nakita mo na mukha mo sa salamin! Tingnan mo! Ang pangit mo, ha? Tingnan mo, ano kaya sinasabi mo pulubi at pagkahulog ako ng pinggan, ha? Tingnan mo! Tingnan mo nga ba? Ikaw gilit yan! Ikaw naman, ano, ha? Tingnan mo, squatter, ha? Ha? Nagyayabang kang pang may laptop kasi kita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo, eh, no?